Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les habla el hermano Moisés Tanco. Aquí ajustándonos a este nuevo método donde vamos a estar enseñando y dando el taller de evangelismo nivel 2. Estamos ya en la tercera sección. Pero antes de comenzar con la clase, sí quisiera decirles, primero que nada, saludarles a todos en el amor del Señor. Espero que por ahí ya se estén conectando algunos de ustedes y puedan estar sintonizando y poder ver lo que vamos a estar presentándoles, que ya sería la tercera sección del libro, que van a venir haciendo el capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12 del libro de evangelismo del segundo nivel. Antes de comenzar, a manera de introducción, yo solamente quiero dejarles saber, ¿verdad? Expresarme con todo esto que está aconteciendo, mis amados hermanos. son tiempos históricos, tiempos únicos, lo que estamos viviendo. Y claro que sí, la Biblia revela claramente que estos tiempos iban a venir, que son los tiempos de principio de dolores, pero sí, quiero dejarte con esta palabra de que en el día que temo, dice el Salmo 56, en el día que temo, confío en Jehová. Tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor, tenemos que agarrarnos del Señor, conociendo y sabiendo que es el Dios vivo quien está con nosotros. Es el Dios que da cánticos en la noche, no importando por lo que estemos pasando. No voy a exhortar, no voy a dar un mensaje como tal, ni a predicar. En este tiempo lo queremos aprovechar para darle continuidad a, como mencioné a comienzos, de la clase del segundo nivel de evangelización mundial. Y vamos a estar comenzando en la tercera sección. Así que trataré de ser lo más conciso posible, lo más breve posible. Por favor, me pueden escribir a la página de la Iglesia El Shaddai para cualquier pregunta, cualquier consulta. No nos vamos a estar congregando físicamente, pero sí a través de las redes sociales y utilizando la tecnología nos vamos a poder enlazar y nos vamos a conectar. No te olvides, quiero darte este anuncio que recibí en el día de hoy y me pareció muy importante. No te olvides que la Iglesia El Shaddai tiene una página por YouTube. Y esta página de YouTube es importante que nos suscribamos a este canal. No página, realmente es un canal, el canal de YouTube de la Iglesia El Shaddai. Dele al botoncito de suscribirse o subscribe para que usted sea parte de lo que la iglesia está haciendo. Es importante que lleguemos a los 1000 suscriptores para que podamos transmitir en vivo. Mire qué bendición tan tremenda tener una herramienta que podamos transmitir en vivo los cultos, clases como esta y otras, y no solamente usar el Facebook, sino que también podamos tener esa otra plataforma de YouTube, que me parece genial y muy importante en estos tiempos. Estamos en el 2020 y tenemos que usar todo lo que Dios nos ha dado a nuestro alcance para seguir llevando el mensaje. Así que riega la voz, háblale a tus amigos, riega la voz por Facebook, riega la voz por texto a todos tus amigos, que el Shaddai Austin tiene un canal en YouTube y necesitamos que te suscribas para poder llegar a los 1000 suscriptores y así poder utilizar esta herramienta tan tremenda de irnos en vivo. Así que sin más preámbulos, vamos a orar, vamos a permitir que sea el Señor tomando el control y dominio de todo lo que se va a estar enseñando en esta clase poderosa. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias porque nos salvaste, Señor amado, porque hiciste el milagro en nuestra alma, en nuestra mente, nos transformaste. Nos diste vida cuando estábamos muertos, Señor, oh Dios, en nuestros delitos y pecados. Señor, y nos exhortas y nos fortaleces en estos tiempos a hacer como hizo Enoc, a caminar contigo, caminar con Dios. Y no es que seamos perfectos, como escuché hoy a un tremendo pastor que Dios usó poderosamente, Señor. Yo sé que no es que andemos perfectos, aunque sí andamos buscando la perfección, sino que queremos, Señor amado, caminar contigo, no importando si estamos en los valles o estamos en las montañas. Señor, queremos caminar contigo. Señor, ayúdanos, dirígenos, fortalécenos y que este taller y que esta palabra sea de grande bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a dar comienzo, vámonos a la clase. Por favor, abra su libro en el capítulo 9 del libro de evangelización mundial. Capítulo 9, donde vamos a estar viendo como primera lección, la meta es levantar iglesias. Recuerde muy bien lo importante que es refrescar un poquito la memoria de lo que tocamos en la clase pasada. Terminamos en el último capítulo 8 que habla sobre que seamos soldados. Habla específicamente de que en la evangelización
lo hacemos voluntariamente y por amor, porque Dios nos salvó, nos levantó. Y voy a regresarme en la presentación de PowerPoint. Dice que tenemos que tener una mentalidad de soldado. Cuán importante es que tengamos una mentalidad de soldado, porque el soldado recibe las órdenes del Señor Supremo y ejecuta. En otras palabras, hace lo que Dios lo manda a hacer. Dios nos manda a los lugares conflictivos, como también hace el ejército que manda a los soldados donde hay conflictos. Por lo tanto, la iglesia no puede estar esperando estar en un ambiente perfecto, estar en un ambiente donde no hayan conflicto. Al contrario, donde hay conflictos, ahí la iglesia llega. ¿Por qué? Porque somos los pacificadores, somos los que llevamos el ministerio de la reconciliación, para que el ser humano se reconcilie con Dios. ¿Y en qué estado se encuentra el ser humano sin Dios? En el estado en que usted y yo nos encontrábamos, perdidos, solos, angustiados. Por eso llegamos en esos momentos de crisis como lo que estamos viviendo hoy. Nosotros, la iglesia, somos la gente propicia para verdaderamente intervenir en circunstancias como estas, precisamente donde hay una pandemia, donde hay rumores, donde hay incertidumbre, donde hay temor, donde hay tantas cosas. Por lo tanto, no te olvides que en la última sección cubrimos lo importante que es tener una mentalidad de soldado, una mentalidad disciplinada, que busca a Dios primeramente, recibimos de Dios las órdenes y ejecutamos. Y todo esfuerzo evangelístico se puede llevar a cabo a nivel personal, a nivel de puerta a puerta. Se puede estar llevando a cabo en el trabajo, a eso me refiero, como por ejemplo en las universidades, en las escuelas. Se lleva a cabo de persona a persona, pero también se hace de manera masiva. ¿Cómo sería esto? Usted ya conoce, en las campañas evangelísticas, en los congresos. Entiendo yo que los congresos, todo congreso al final tiene que llevar a la gente a Cristo. No puede ser un congreso para que brinquemos y rompamos sillas y celebremos y ya. Vamos a dejar el tema ahí. Lo importante es que todo lo que la iglesia hace, no importa si es retiro o lo que sea, a nivel ya masivo, al final todo tiene que llevar a la gente a reconocer a Cristo. Y no solamente reconocerlo, sino aceptarlo como su Salvador. Por lo tanto, no importa cuál sea la herramienta que se use para evangelizar y para llevar el mensaje. Luego de todos esos esfuerzos, estuvimos también tocando un poquito este tema en clases previas. Luego de todos estos esfuerzos evangelísticos que se hacen a través de cadenas de televisión, a través de campañas como mencioné recientemente, evangelismo personal, evangelismo por las redes sociales, al final, o no decir al final, el próximo paso es lo que vamos a cubrir hoy. Tenemos que llevar todos estos esfuerzos evangelísticos con miras de levantar iglesia. ¿Por qué es tan importante levantar iglesia? Mi hermano, la tarea de la evangelización, me gusta mucho como lo dice esta primera bullet, ¿verdad? O esto aquí, esta primera frase, oración que dice, la tarea de la evangelización del mundo, mire esto, no se acaba si no se levantan iglesias. ¿Por qué no se termina? Porque una vez que ese esfuerzo evangelístico, y recuerde que es importante el ministerio de evangelista, muy distinto al de pastor, luego de que termine ese ministerio de la obra, donde tira la red, recoge los peces, como dice la palabra, esos peces tienen que ser limpiados, tienen que ser procesados. En otras palabras, la gente que viene a Jesucristo necesita seguimiento, necesita discipulado. Por eso en la Gran Comisión Jesús lo resume de una manera tan maravillosa. Me van a disculpar que se me abrió la puerta. Estas cosas suceden cuando estamos haciendo las grabaciones en vivo. Denme un segundo, por favor. Ay, Dios. Ahora sí. Mi disculpa. En la Gran Comisión, el Señor Jesucristo lo dijo que fue ir por todo el mundo y predicar este evangelio y hacer discípulos. Lo importante que es hacer discípulos. La obra de hacer discípulos cae en manos de la iglesia, en manos del ministerio pastoral y también el ministerio de maestro. Esos dos ministerios están ligados, porque una vez que los peces llegan, son almas de salvación
que necesitan como un bebé, como lo dice la palabra, necesitan la palabra, necesitan la leche. Esa leche que es la palabra del Señor, las doctrinas básicas de salvación, la doctrina de la Trinidad, que empiecen a conocer lo que es la ofrenda, el diezmo, lo que es el Dios Trino, como mencioné, estatutos básicos de lo que es la cristiandad, que Dios es una teología, es un solo Dios en tres, ¿verdad? Tres personas, en tres personas, ese gran misterio que la gente comienza a conocer, por qué nos congregamos, comienza a entender la misión de la iglesia, y la gente que se va convirtiendo comienza a nutrirse de lo que es la doctrina básica del evangelio. ¿Y quién es quien nutre? La iglesia, el ministerio pastoral y el ministerio de maestro. Por lo tanto, no son dos acciones desconectadas, sino que van ligadas. Es más, el evangelista trabaja mano a mano con el pastoral, o con la pastora, el pastor. Inclusive los pastores ayudan también en todo movimiento y en toda actividad evangelística, porque reconocen que es importante ese primer paso de traer las almas, y permiten que los evangelistas funcionen y trabajen. Eso es algo maravilloso que tiene la iglesia del Shaddai, porque hay espacio para que el evangelista, ¿verdad?, todos los que tienen ya ese llamado específico, trabajen en esta obra y van de la mano apoyando, ayudando, siendo parte de todos esos esfuerzos, y también reconociendo que una vez que lleguen las almas, a la iglesia les toca recibirlos, nos toca nutrirlos, nos toca enseñarles para que se levanten como cristianos maduros, y cristianos no solamente maduros, sino cristianos que también comiencen a alcanzar a otros. Qué importante sería eso. En el libro, en la página 152, habla un poquito más sobre lo que es la iglesia. Me parece que el conocimiento, ya a nivel 2, me parece que estamos hablando con gente que conoce muy bien esta información, así que simplemente la voy a resumir. Yo sé que usted sabe qué es la iglesia. Solamente resumiendo, la iglesia no son edificios, sino que la iglesia son gente. Inclusive en el libro de los Hechos no habían templos cristianos, me refiero. Sí habían sinagogas judías, pero no habían templos cristianos como tal, como tenemos hoy en día. Por lo tanto, la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, cuando fue bautizada, cuando fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, y Pedro comenzó con aquel gran mensaje poderoso que alcanzó miles de almas. Por lo tanto, la iglesia no es una estructura, la iglesia es gente que ha sido lavada por la sangre del Cordero. La iglesia son gente en comunidad. Cuán importante es la palabra comunidad. Si nos fijamos, la iglesia está sembrada en medio de una comunidad. Por lo tanto, la iglesia es ese oasis, es ese lugar donde la comunidad se beneficia. Esa comunidad, ¿a qué me refiero con comunidad? Los vecinos, las urbanizaciones, la gente que está alrededor y que vive alrededor en un radio, ¿verdad?, alrededor de la iglesia. Mi amado hermano, la iglesia, nosotros la iglesia, le servimos a la comunidad, le servimos en las necesidades que puedan tener, muy en especial la espiritual, pero también otras necesidades. Por lo tanto, tenemos que entender que la iglesia está sembrada en una comunidad y servimos a la comunidad. Eso es la verdadera iglesia. No es una entidad independiente que está en un monte aislada, no. Porque la Biblia dice que no somos del mundo, pero Dios nos dejó en el mundo con la tarea de que la iglesia sea parte de una comunidad. Entonces, no podemos permitir que hayan hermanos satélites. ¿A qué me refiero con hermanos satélites? Pueden tener ministerio, pueden ser evangelistas, pueden tener ministerio pastoral. Mire, mi hermano, no importa el ministerio que usted y yo llevemos, si entendemos muy bien la doctrina cristiana, nosotros somos gente de comunidad, de iglesia local. Por lo tanto, nos tenemos que identificar, tenemos que ser parte de la iglesia, tenemos que sujetarnos al ministerio pastoral de esa iglesia, que no son 2, ni 3, ni 4, ni 25 pastores, un pastor, y en el caso del Shaddai Austin, una pastora. Ella es la que Dios puso en la iglesia. Por lo tanto, todos los ministerios, todos los miembros, somos parte
estamos bajo ese ministerio pastoral y escuchamos, nos regimos, damos cuenta. Mire, mi hermano, nosotros tenemos que darnos a conocer. ¿Y cómo nos vamos a dar a conocer si no nos congregamos? ¿Cómo nos vamos a dar a conocer si no somos parte de la comunidad? Si no somos parte de lo que es la verdadera iglesia. No son hermanos que vienen a la iglesia cada 3 meses y cada 6 meses, esporádicamente. No, nosotros somos gente que nos conocen, porque vamos al culto, decimos presente, somos voluntarios en las actividades que tengamos. Yo creo que me estoy tardando mucho. Vamos a seguir. La iglesia es gente de una comunidad que adora a Dios. No somos un club social, porque imagínense, si nos vamos a reunir solamente para brincar y saltar, o para tener actividades deportivas y para entretenernos, nada malo con entretenernos, para nada. Son actividades muy saludables y muy balanceadas, muy buenas. Pero si solamente la iglesia hace eso, ¿qué diferencia tendrá una iglesia que se dedique solamente a eso? Y vamos a compararla con los Boys and Clubs Girls o con un campamento de verano. Lo que nos diferencia es que, como dice aquí en esta tercera bullet, dice claramente que la iglesia es una comunidad que adora a Dios. Nos reunimos como pueblo de Dios conociendo, mire mi hermano, para adorar a Dios con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Adoramos a Dios con todo, lo adoramos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, adorando a Dios. Por eso, todo aquel que entre, que no conoce a Jesús, cuando entra a una iglesia dice, estas son gente que adora a Dios. ¿Estarás adorando a Dios cuando vienes a congregarte? Vital, porque para ser parte de lo que es la palabra iglesia, tenemos que adorar a Dios. Todo lo que respire, que adore al Señor. La iglesia es gente de comunidad que nos amamos los unos a los otros. Tiene que ver con lo que hablé ahorita. No somos desconectados del uno y del otro. Nos interesamos los unos a los otros. Nos ayudamos los unos a los otros. En Juan 13:35, fíjese que ese versículo está bien poderoso porque dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que si predican se levantan los muertos. Van a conocer de que ustedes son míos o que ustedes son de Jesús porque predicas bonito, porque das la clase hermosamente, porque tienes muchos dones o porque tienes muchos regalos de parte del Espíritu Santo que son buenísimos. Pues no. Dice el verso que te van a conocer porque, mire esto, si tuvieres amor los unos con los otros. Si tuviéramos amor, la medida de amor que hay en mí testifica que yo conocí a Jesús. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Cuando soy amable con mis hermanos, cuando perdono al que me la hizo, cuando perdono, cuando alcanzo, cuando soy un pacificador, cuando consuelo, cuando soy parte de la comunidad en amor con los unos a los otros, entonces estamos demostrando que somos iglesia. La iglesia es gente en comunidad que testifica. Mi hermano, ¿cómo es posible que seamos parte de una comunidad y tengamos la boca cerrada? No podamos testificar, o sea, no podamos ser unos testigos, hablar de lo que hemos conocido, hablar de lo que hemos experimentado, hablar de que Jesús salva, de que Jesús sana y viene pronto. Mi amado hermano, no entiendo, no comprendo cómo siendo cristianos no tenemos ese anhelo de compartir esto tan bello que hemos recibido. Oiga, este gran tesoro, esta gran perla que hemos recibido, ¿cómo es posible que no queramos compartirlo con otros? Si quizás cuando nos compramos un carro lo primero que hacemos es compartirle la noticia a alguien, porque comprar un carro sin decírselo a nadie como que no tiene mucho sabor. Compramos casa y lo decimos, hay gente hasta que inclusive lo pone por Facebook. Pero mire mi hermano, si hemos conocido a la verdad y Dios ha sido bueno con nosotros, ¿cómo no lo vamos a compartir con los demás? Lo maravilloso que Jesús ha sido y que puede hacer también con esa vida. Por lo tanto, somos testigos. Si se fijan, hablamos de varias cualidades que nos definen, nos identifican como iglesia. Meditemos
y quiero regresarme atrás. En la página 152 del libro detalla con más claridad todos estos requisitos y me parecieron importantes tomar un poco del tiempo porque estas son los requisitos que establecen si nosotros verdaderamente somos cristianos o somos iglesia. Recuerde bien, hoy en día se habla mucho de que yo amo a Dios, gente que dice, ¿verdad? Yo amo a Dios, yo conocí a Dios y yo busco a Dios como yo quiera porque lo único que necesito es la Biblia. Mi hermano, eso no fue lo que Dios nos mandó a hacer. Dios dijo que una vez que los conozcamos a Él y nuestros ojos sean abiertos y recibamos la salvación, lo que Dios nos dice en su palabra es que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de ser iglesia. No la iglesia que usted cree, de quedarse en la casa y no hacer absolutamente nada, porque hoy en día nos quedamos en nuestra casa, pero ya son por otras ordenanzas. Pero en tiempos, podríamos decir, normales, estoy viendo que hay tanta gente que juegan a iglesia a su manera. Perdón que use esa palabra de jugar, ¿verdad? Pero se identifican como iglesia, pero es como que a su manera. Es a su conveniencia. Y eso es lo que tenemos que atacar porque en la evangelización mundial no podremos ser efectivos alcanzando al perdido si nosotros no somos iglesia, si no nos nutrimos, si no somos parte de una comunidad, si no testificamos, si no nos sometemos a un ministerio pastoral. Entonces la gracia y el poder de Dios no estará en nosotros. No seremos cristianos saludables que puedan compartir con otros lo que Jesús ha hecho y por lo tanto esta máquina de evangelización se detiene. No detengamos esta maquinaria, sigamos adelante y vamos a someternos a lo que dice la poderosa palabra. Aquí bien rapidito, dice por aquí el método de Pablo para levantar iglesias. Puede ir conmigo al libro, la página de 154 y 55 y nos vamos a basar en Hechos, capítulo 14, del 21 al 23. Y aquí hay 7 puntos, 7 podríamos decir acciones que Pablo tomó. Como podríamos decir que estos 7 puntos juntos se podría decir que fue el modelo que usó Pablo para levantar iglesias y que podemos estudiarlos. Inclusive podemos rogarle a Jesucristo, rogarle al Espíritu Santo que nos confirme esta estrategia para hacerlo ahora en el 2020, porque entiendo de que Dios nos puede confirmar, es un método poderoso. Número 1, proclamó. Nada comienza si no testificamos. Proclamación. Número 2, enseñanza. Por lo tanto, era una proclamación. La gente se convertía, venían a los pies de Jesucristo y continuaban con una enseñanza. Comenzaban a enseñar la palabra. Luego de enseñar la palabra, ese mismo conocimiento producía madurez, que viene siendo el tercer punto. Maduración, que se encuentra en el versículo 22 del libro de los Hechos. Por aquí tengo la palabra. Vamos a leer lo que dice la palabra en Hechos capítulo 14. Aquí en Hechos capítulo 14, verso 22 dice, verso 21, y después de anunciar el evangelio, proclamar a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ahí está la clave, y de hacer muchos discípulos, enseñanza, mira lo que dice, volvieron a Listra, a Iconía y Antioquía. 22, confirmando los ánimos de los discípulos, confirmando, maduración. Mira lo que dice aquí, exhortándoles a que permanecieren en la fe. Una exhortación es fortalecimiento, exhortándoles. Recuerden en los tiempos que se estaban viviendo en aquellos tiempos. Estamos hablando de tiempos difíciles. En aquella época eran tiempos muy duros donde el imperio romano estaba subyugando a tantos pueblos, incluyendo el pueblo de Israel y al pueblo judío. Los estaban sometiendo bárbaramente, los castigaban, los torturaban, perseguían a los cristianos, los mataban de tantas formas tan horribles y tan espantosas que ser cristiano no era fácil. Por lo tanto, Pablo reconocía que tenía que seguir estos pasos y que era importante fortalecerlos.
dejarles saber que por la palabra ya Dios iba fortaleciendo, iba animando, iba dándonos la seguridad de que estando en este camino había esperanza para nosotros, que Jesús ya había prometido estar con nosotros hasta el fin. Así que Pablo lo fortalecía, y después en el 23, que lo vamos a leer, comienza la ordenación. ¿A qué nos referimos con esto? Mira lo que dice aquí. Exhortándoles, estoy ahora en el verso 22, dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso hoy en día tenemos que predicar el evangelio completo. No podemos predicar un evangelio a medias. ¿A qué me refiero? Tenemos que dejarle saber a la gente que cuando una vez que conocen a Jesús y son parte de esta iglesia, vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos de prueba, de tentaciones, de batallas difíciles. Pero mire, permaneced firmes y fortalecidos porque Jesús está con nosotros. Y ese es el evangelio que se debe de predicar. En el verso 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Qué estrategia tan poderosa. Tienes a un grupo nuevo que está en este proceso. Y tienes que identificar los líderes que van a continuar el proceso, porque Pablo entendía que él no era eterno y que tampoco podía permanecer en ese lugar para siempre. Por lo tanto, el apóstol Pablo reconoció que había que instituir, que había que ordenar a gente capacitada, que el Espíritu Santo de Dios ya los identifica, y prepararlos de una manera en que cuando Pablo no esté, ellos puedan continuar este método especial y maravilloso de predicación de la palabra, de proclamación, de enseñanza, madurando a la gente con la palabra, de fortalecimiento a la gente para que continúen perseverando, y ordenando a los líderes, que son las columnas que tienen que estar en la iglesia para continuar empujando la carreta de la fe, y que la gente no se descarrile, sino que la gente continúe hacia adelante. Son la gente que carga la visión. Cuán importante es que no perdamos la visión. Luego de ordenar, en el mismo verso 23 habla de encomendar. ¿A qué se refiere? Mira lo que dice el 23. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los encomendaron, los dejaron en manos del Señor. Los dejaron no en manos de hombre. No los hicieron dependientes del hombre, los hicieron dependientes de la fuente eterna, su nombre es Jesús. Después de haber instituido líderes, les enseñaron de que tienen que encomendarse a Dios, tienen que depender de Dios, tienen que descansar en Dios y rogarle a Dios que sea Él la fuente directa, que les hable, que les ministre, porque Pablo ya ahí no iba a estar con ellos físicamente. Qué lindo, qué hermoso es este modelo, que fíjese, algo que yo me llevo en mi corazón de este modelo es que él no era Pablo, ¿verdad? Me refiero al apóstol Pablo. Él no era una persona orgullosa, por así decir, pero que tampoco era egoísta. Él fue un líder que dejó la obra sana, no dependiendo de hombre ni de él, sino de que esa obra se levantara sana y que dependiera de Dios, porque el protagonista no es el hombre, el protagonista es Dios. Por lo tanto, Pablo termina con su modelo, que dice que volver. En el versículo 21 lo leímos ahorita, que habla de que Pablo, luego de llevar a cabo este modelo, al pasar el tiempo, el Espíritu Santo le confirmaba que tenía que regresar a estas tierras para afirmar y para continuar este proceso de madurez, de afirmar y de fortalecer la obra. Así que, mi amado hermano, el proceso de evangelización mundial continúa hacia adelante. Es una maquinaria que no se detiene. Y es importante que entendamos que hay un modelo establecido en la palabra que podemos seguir. Así rapidito, vámonos al capítulo 10, que habla sobre los objetivos urbanos. Interesante ese título, objetivos urbanos. Puede ir a la página 169. ¿Y cuál es el objetivo urbano en Austin de la iglesia? Vámonos aquí a lo que dice. El modelo del Nuevo Testamento para evangelización del mundo es concentrarse en establecer iglesias fuertes en centros urbanos,
En Hechos 23:11 habla específicamente de cómo los apóstoles fueron usados en lo que ya podríamos llamar las metrópolis. Ahí era que se predicaba el poderoso evangelio y ahí en la metrópolis se levantaba una iglesia poderosa. El verso 11 del capítulo 23 nos dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor y dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Roma, podríamos decir que Roma era la capital del mundo. El imperio romano en aquel tiempo prácticamente era el imperio que dominaba lo que se conocía, ¿verdad? Lo que era el mundo en aquel momento. Muchas tierras y muchos países que hoy conocemos no existían, obviamente. Así que del mundo conocido, el mundo moderno de aquella época, Roma era el imperio que dominaba. Por lo tanto, cuando tú dices el imperio romano o la ciudad de Roma donde vivía el emperador, te podrás imaginar que levantar una iglesia en Roma, primero que nada, no era fácil. Y número dos, estamos hablando de una iglesia que está levantándose en medio, mire esto, se está levantando en medio de la metrópoli más grande del mundo. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque la teoría de que la iglesia o que los cristianos convertidos nos tenemos que desaparecer de toda esta maquinaria y estas ciudades, estados y metrópolis, y tenemos que irnos huyendo más allá en las montañas porque este mundo está muy malo. Esa es una teoría que se cae cuando vemos a la luz de la palabra en Hechos capítulo 23, versículo 11, que Pablo mismo dice: me es necesario, por el Espíritu Santo, es necesario, Dios le dice, es necesario que vayas a Roma. Yo quiero que vayas al eje mundial de este tiempo y le hables de mí. Santo poder de Dios. Hermanos, el evangelio no solamente son para los pobres, el evangelio no solamente es para los pueblos pequeñitos, el evangelio no solamente es como decíamos allá en México, no solamente para los ejidos, no solamente para los campos. El evangelio es también para los ricos, es también para los políticos. El evangelio también es para los alcaldes, para los presidentes, para los dueños de empresas, pequeña, mediana y grande empresa, para los estudiosos, para los físicos, para los de universidad, para los de grande conocimiento científico. No importa quién sea, la evangelización del mundo tenía que llevarse a cabo en Corintios, en Antioquía, oiga bien, y en Roma. En Grecia, donde estaban los grandes sabios, también Pablo fue a predicar en nombre del Dios no conocido para ellos y le llevó el mensaje de esperanza. Amados, nosotros mismos no podemos poner barreras y límites al evangelio porque no las tienen. Esta palabra es tan poderosa y fulminante que no importa a qué se dedique el ser humano, qué haga o qué no haga, cuando choca con la palabra de Dios, ese corazón tiene que rendirse, se derrite, abre sus ojos, cambia su vida para siempre, no importando de dónde viene, sus circunstancias, si tiene o no tiene dinero, no importa. El corazón del hombre necesita a Dios. No pongamos límite a la palabra del Señor. Predicamos en las calles, predicamos. En mi caso, Dios me llamó a predicar en El Salvador, en otras naciones, pero en los últimos años me he enfocado mucho en El Salvador y por lo tanto, cuando llego, a pesar de que algunos me han dicho que no debería hacerlo, cuando yo llego a una ciudad, yo me entrevisto con el alcalde. Yo hablo con el alcalde y les dejo saber que soy un hombre de Dios que traigo un mensaje que necesita a su pueblo. Y el alcalde me ayuda. Yo no voy allí a pedir ayudas ni finanzas, yo voy a llevar palabra y le dejo saber lo que yo traigo, porque yo llego para dar. Y usted se sorprendería de los milagros que hemos visto. Los alcaldes que se le han derretido el corazón y han dicho: quédate aquí y trae la palabra. Es más, ve a las escuelas, háblale a la juventud, dime qué necesita, porque yo quiero que llegue el evangelio a mi pueblo. Esos han sido testimonios poderosos que hemos vivido. Por lo tanto, Pablo fue a Roma
La estrategia de Pablo, gran parte de su ministerio tuvo lugar en 4 ciudades. ¿Cuáles fueron esas 4 ciudades que en 10 años prácticamente él estuvo visitando? Ahorita las mencionamos: Antioquía, Éfeso, Corinto, Roma. 4 ciudades importantes donde se predicó el evangelio. Una vez que ya Pablo había fundado una iglesia en la capital de un país o de una provincia, ahora le tocaba a la congregación la responsabilidad de llevar el mensaje del evangelio al resto del distrito. Muy importante eso. Para Pablo era imposible poder predicar a cada ciudadano de cada ciudad. Pablo llegaba con el evangelio, recogía los peces que se convertían, las almas que se convertían en todos esos esfuerzos, y también ordenaba y encomendaba y levantaba una iglesia en esa urbanización o en esa metrópolis. Y luego era responsabilidad de la iglesia continuar evangelizando y llevando el mensaje en el resto de la región o del distrito. Entonces, si fuéramos a pensar ahora en el 2020, ¿cuál es nuestro compromiso? Mire esto. El reto son 2 cosas. 2 cosas acentúan este principio en nuestros días. Primero es la explosión de la población. Puede hacer referencia en la página del libro, en la página 174 del libro, disculpen. Y ahí va a dar más detalles sobre esto, de que tenemos que reconocer que ahora mismo estamos hablando de 7 billones de personas, 7 billones y pico, billones de personas que hoy en día están existiendo, y que tenemos que entender en dónde es que están estos países y las grandes urbanizaciones o los grandes centros poblacionales, donde se encuentran, porque ahí es donde se va a llevar el evangelio. Es ahí donde yo sé que Jesús nos va a comisionar y nos va a llevar a que podamos llegar a estos lugares y llevar el evangelio. Solamente la enorme cantidad de gente sobre la tierra actualmente hace el reto de la evangelización del mundo que sea gigantesco. Así mismo es. Porque nosotros como iglesia, al ver la situación global y la población global, tenemos que tener en nuestros corazones el reto y decir, wow, a tanta gente que tenemos que alcanzar. En una ocasión es que estuve leyendo una referencia muy hermosa donde el evangelista Finley tuvo una visión, y en esa visión él se encontraba en un barco, y él se encontraba tan desesperado porque él describe que en el barco se encontraba él con un remo y alrededor de él estaba el mar, y en el mar habían gente, en ese bravido mar, gente que se andaban como que ahogando y gritaban y pedían desesperadamente, ayúdenme, ayúdenme. Y cuando él ayudaba a uno que lo subía al barco, de repente gritaba otro y gritaba otro y gritaba otro. Y era como una desesperación. Y él decía, Dios mío, ¿hasta cuándo voy a seguir? ¿Cómo sigo? ¿Qué hago? Y Jesús le dio una palabra poderosa que él testifica que fue de grande bendición para él, y fue que enfócate en salvar uno a la vez. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Toca mi alma, porque cuando uno ve las noticias y ve el hambre mundial, ve lo que está ocurriendo en África, ve lo que está ocurriendo en la India, ve lo que está ocurriendo en China, ve lo que está ocurriendo en nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Con tantas situaciones que se levantan bien terribles. Y si uno se deja llevar por el alma, ¿verdad? Un alma que ha conocido a Jesús, verdaderamente trae tristeza. Es lamentable ver tanto dolor. Y es posible que tanta angustia y tanto dolor como que nos desenfoque. ¿Por qué? Porque decimos que son tanta gente, pues que podríamos decir, es imposible alcanzarlos a todos. Es imposible acabar con el hambre mundial. Quizás es imposible acabar con el hambre mundial, no lo sabemos. La Biblia no me habla de que se va a erradicar el hambre mundial, sino que esto va a continuar de mal en peor, pero vamos a dejar eso ahí, y eso es otro tema. Pero fíjate, si yo tomo esta referencia y lo aplico de esta manera, yo diría, alma mía, tranquila, en paz. Enfócate en darle un plato de comida a un hambriento a la vez, a uno. Porque mi amado hermano, por eso nosotros somos iglesia y estamos en una comunidad. ¿Por qué? Porque yo no me puedo enfocar en los problemas que hay en otros países necesariamente, porque no estoy allí. Yo me tengo que enfocar en Austin.
Yo me tengo que enfocar en el downtown de Austin. Yo me tengo que enfocar en la calle 6 de Austin. Yo me tengo que enfocar en esa 183, 280. Yo tengo que estar pensando en mi comunidad, en Georgetown, en Round Rock. Yo tengo que pensar en qué Dios va a hacer en mi casa, en mi vecino, en mi gente. Si yo veo hambre donde están los puentes, allá en downtown, y Dios toca mi corazón, y yo estoy abierto a hacer lo que Dios quiere hacer. Mire, mi hermano, no es el hambre que hay en África, es el hambre que está allí, en los edificios y en el downtown, y en donde están los puentes, quizás en Austin, y le doy un plato de comida a uno a la vez. Que una persona sea salva. Mi responsabilidad es con los que están a mi alrededor. Hermano, vamos a enfocarnos en salvar uno a la vez. Uno a la vez. Quizás no podamos, no tengamos el llamado o no alcancemos a ver o lo que hizo, el evangelista Bonnke, que escribió este libro tan poderoso de Evangelismo en Fuego. Se lo recomiendo, una herramienta de evangelización tremenda. Pero yo me asombro con el ministerio de este hombre, que cómo Dios le dio este territorio en África, y cómo él hacía unas campañas de millones de personas y cientos de miles de gente se salvaba. ¿Por qué? Porque Dios le dio ese ministerio a este hombre, y Dios lo usó con poder. A nosotros, quizás a ti, a mí, todavía no nos han llamado a África y no tenemos campañas de 1 millón. Pero posiblemente mañana hay alguien al lado tuyo que está gritando en ese mar embravecido del mundo: sálvame, que me ahogo. ¿Y qué tú y yo vamos a hacer? Vamos a alcanzarlos, vamos a meterlos en la barca, vamos a decirle: aquí estoy yo soy iglesia, soy de esta comunidad y estamos aquí para ti, para gente como tú, para eso estamos aquí. Y somos el Shaddai, iglesia el Shaddai, una iglesia que ha visto y conocido el poder de Dios y está dispuesto a dárselo a otro. Ay, Jehová, me estacié ahí, discúlpenme. Pero nuestro reto es, probablemente Pablo se sentiría abrumado probablemente sí, Pablo se sentía muy abrumado por todo lo que estaba aconteciendo, pero como expliqué anteriormente, vamos a enfocarnos en uno a la vez. Vamos a enfocarnos en levantar iglesia, vamos a enfocarnos en lo que Dios nos mandó a hacer en Austin. Segundo, la urbanización del mundo es otro factor. Página 175. Tenemos que enfrentarnos a la realidad de la asombrosa urbanización del mundo. Las estrategias deben hacer un cambio radical de misiones rurales a misiones urbanas. Tiene todo el sentido. Hay un ministerio rural, pero tenemos que enfocarnos también, como dije ahorita, en qué vamos a hacer en el downtown, qué vamos a hacer en las ciudades. Tenemos que concentrarnos en las que el Dr. Raymond Bake llama grandes ciudades, página 176. ¿A qué él llama estas grandes ciudades? Como la ciudad de Houston, Dallas. A nosotros nos llamaron a Austin, no se olvide de eso. Establecer una pequeña iglesia en el campo es algo totalmente diferente a establecer una iglesia grande en la ciudad. Claro que sí, ambas son necesarias, pero son diferentes. Claro que es totalmente diferente. Y podemos ser efectivos en el campo, a quien Dios lo llamó en el campo, y efectivo también en la ciudad. Capítulo 11. Concentración en la familia. Mire esto. La evangelización del mundo se concentra en la familia y a menudo resultará en el establecimiento de iglesias en los hogares. Recuerde muy bien que cuando Pedro se encontraba orando, recibió una visión, y al final de la visión de los animales y del lienzo, Dios le dijo: han llegado personas que te van a buscar, ve con ellos. Y cuando él fue obediente a esa palabra y fue a la casa de aquel sirviente romano, mire qué interesante dice la historia, que cuando Pedro se fue con estos dos hombres y llegó a casa de este hombre, él estaba en una casa y él llevó el evangelio a un hogar, a una familia. No llevó el evangelio a una sinagoga, no llevó el evangelio quizás en la plaza como tal de aquella ciudad, pero sí la llevó a casa de Cornelio. Y Cornelio era un hombre que se encontraba con su familia, y allí llevó la palabra, recibieron la palabra,
Mire qué poderoso. Y no solamente recibieron la palabra, sino que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Amado hermano, cuando evangelizamos, entendamos muy bien que el evangelio lo que quiere también es rescatar familias completas. Y una vez que uno en la familia conoce a Jesús, hay porcentajes muy grandes de que el resto de la familia también regresará. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser muy estratégica para que presentemos el evangelio de diferentes formas y maneras, pero efectivas, para que toda la familia se nutra, para que toda la familia escuche el mensaje, niños, jóvenes, las mujeres y también los hombres. Porque me parece que en estos tiempos como que el enfoque a los hombres ha sido complicado, vamos a dejarlo ahí, ha sido difícil. Está muy claro que la membresía de las iglesias hoy en día, un gran porcentaje son mujeres. Eso nos está diciendo algo. Por lo tanto, no podemos desconectarnos de los hombres porque los hombres son la cabeza del hogar y es importante. Mira lo que dice la estadística. Si la cabeza del hogar, si el hombre se convierte, hay más de un 90% de chance o de oportunidad de que toda la familia se convierta por la influencia que ejerce el hombre. Por lo tanto, entendamos que el evangelio, cuando estemos evangelizando, en la evangelización en Austin, porque a veces decimos mundial y como que nos perdemos, cuando estemos evangelizando a Austin, entendamos que esa persona tiene familia. Entendamos que si cuando el Espíritu Santo nos dé la oportunidad de visitarlos, porque es importante que la iglesia toque puertas y visitemos, cuando visitemos, recuerde, hay que llevar el evangelio a la casa. Tenemos que ir a la casa de los Cornelios en Austin y llevar el evangelio a la familia. Entonces, hemos ignorado este importante principio. Mire lo que dice acá, como muchas veces se desarrolla una iglesia en la casa. Recuerde bien que en muchas ocasiones se desarrollaron inclusive iglesias en la casa de las familias. Por lo tanto, no ignoremos esto. Esto es bien importante. El evangelio está enfocado en lo que es la familia. Durante los 3 primeros siglos de la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento, no se construyó ningún edificio. Eso lo mencionamos ahorita. Muy interesante, muy exacto. En los 3 primeros siglos. La construcción, eso significa, fíjate, que si no habían iglesia, se reunían en las casas. Por eso, el apóstol Pablo, cuando habla en la palabra y habla de la cena, de lo que constituía la Santa Cena, habla de las mesas, habla de que se sentaban en las mesas a compartir, a conmemorar, a hablar de lo que era el evangelio. Y también se prestaba para que toda la casa y la comunidad conociera al Señor. Por lo tanto, mira un dato interesante, la construcción de edificios, catedrales, comenzó un crecimiento extraordinario y una expansión increíble en los primeros 2 o 3 siglos. Mire esto, en la era moderna después de Jesucristo, porque Jesucristo marcó la historia. Es muy cierto, la construcción de templos como tal comenzó luego en la historia. Si usted está interesado en la historia de la iglesia, le recomiendo que usted se meta y comience a leer la reforma de Constantino, comience a leer de todo esto y usted verá cómo entonces en esos años fue que se fue levantando lo que es la iglesia, o no la iglesia, perdón, lo que son los edificios y las estructuras. Que en ese tiempo lo que perseguía era pues, prácticamente sacar a la iglesia de lo que eran las casas como tal y darle una forma, levantar una estructura que testificara del evangelio y del Señor. Por eso usted puede, quizás ha visto en fotos las catedrales de aquellos tiempos lo majestuosas que eran, porque construían con ese principio, ¿verdad? Pero algo interesante sucedió que cuando la iglesia comienza a salir de las casas y comienza a ir a estos templos, tenemos lo que hoy en día pues tenemos. Prácticamente es que nos reunimos en templos y no hay ningún problema, amén. Pero recordemos que si la iglesia somos gente, somos tú y yo, por lo tanto, lo importante aquí somos nosotros. Y el evangelio permanece en nosotros y nos lo llevamos a nuestro hogar. Este evangelio es un evangelio de familia.
aquí me parece que está trayendo un comentario importante de la era moderna del 2020, vamos a decir la era moderna en los siglos de ahora, los últimos siglos, vamos a decir, de cómo el levantar edificios y estructuras, pues ha sido fuerte para la iglesia, ha sido también, no sé si motivo de estancamiento, podríamos decir, o de situaciones o problemas. ¿Por qué? Porque aquí dice que el alto costo del terreno y de la construcción de los grandes centros urbanos del mundo hacen que las iglesias en el hogar sea la única opción para la evangelización del mundo en muchos lugares. Muy cierto. Imagínense lo que conlleva, las finanzas que conlleva levantar una iglesia en una metrópolis importante, que normalmente es carísimo vivir en las metrópolis. Entonces, eso no debe de, lo que quiero decir es que no debe de detener a lo que es sembrar la iglesia, sembrar una iglesia, levantar un ministerio. Dios llama, Dios suple y Dios capacita. Y es importante que entendamos que con estructura o sin estructura, la iglesia continúa evangelizando y moviéndose hacia adelante, llevando el mensaje. Porque grandes ministerios han comenzado en familias, en casas, y tengamos casa o tengamos edificios, nada nos debe de detener. La iglesia en el hogar. Eso no significa que usted se va a quedar en su casa y no va a ir al culto de la iglesia. Eso ya es otra cosa. Porque no son pequeñas iglesias, no. Son ministerios que Dios va llamando y es muy probable que se levante en un hogar. El concepto de la iglesia en el hogar no es nada nuevo, ya lo hemos discutido. Dice en la página 186 del libro que Jesús ministró a menudo a grupos formados por hogares. Me encanta, porque Jesús iba a las casas, iba entonces a las casas de los sanos. No, ¿a qué me refiero con los sanos? Porque cuando comenzaron a criticar a Jesús de que iba a casa de los publicanos o a casa de las prostitutas o a casa de los pecadores, cuando lo criticaron los fariseos, Jesús respondió de una manera sabia. ¿Y qué dijo? Yo no he venido para los sanos, he venido para los enfermos. ¿Y qué sucedieron en ese hogar? En esos hogares que Jesús visitó, esos hogares cambiaron para siempre. Zaqueo no fue el mismo después que Jesús fue a su casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Zaqueo cambió para siempre y cambió tanto que al final de aquella reunión no quiso robar más y comenzó a entregar y a devolver el dinero que este pillo ladrón por años, conocido por todo el pueblo, que era un tremendo colector de contribuciones, era un pillo, era un ladrón. Pero cuando Jesús fue a su casa, a su hogar, él cambió para siempre y se convirtió en un seguidor de Jesús. Por lo tanto, recordemos que cuando Jesús llega a una casa, a un lugar, y que Jesús mismo ministró en los hogares. En Hechos 2:46 dice así el verso: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Aleluya. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Yo creo que tenemos que volver un poquito a ese tiempo donde las familias se reúnan y coman en las mesas, ¿verdad? Con alegría, con gozo, celebrando en un ambiente donde Jesús es el que reina y que podamos compartir en la mesa, celebrar, orar los unos por los otros, ir al templo, como aquí dice. A mí me parece que Hechos 2:46 tiene el balance perfecto. Habla de que los cristianos iban al templo. Dice aquí, cada día perseveraban. Ellos constantemente, día a día, se congregaban en los templos y también compartían en las mesas. Así que nos vamos a congregar en el Shaddai Austin, amén, gloria a Dios, pero también vamos a visitarnos en las casas y nos vamos a fortalecer porque somos comunidad. No somos extraños y advenedizos, sino que somos comunidad. Los hermanos cristianos se reunían en los hogares para adorar y practicar la hermandad. Es importante que entendamos también en Hechos 16:31, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí fue cuando Pedro le habló a Cornelio y le habló al hogar
que si él cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso es lo que Jesús quiere hacer. Jesús quiere salvar al individuo y salvar su casa, para que entonces ese individuo pueda proclamar como proclamó Josué al final de sus días, diciendo: yo y mi casa, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. No solamente yo de una manera individual y egoísta, sino yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya, qué lindo es poder decir que mi casa y yo y mi casa hemos conocido a Jesús y somos salvos y nos ayudamos y nos ministramos. Tengo un mensaje poderoso que se titula Hay poder en la familia. Mire, mi hermano, eso es así. No hay nada más precioso que Jesús entre en el núcleo familiar. Hay 3 niveles de hermandad que se encuentran en la página 95 al 96, que dice célula, congregación y celebración. ¿A qué se refiere la célula? Una reunión de más de 12 creyentes que pueden compartir su fe a nivel más profundo, establecen relaciones personales, hondas y ministran unos a otros de forma personal. La célula me parece que son, como describe aquí claramente, grupos pequeños de 12 personas. Es como el modelo de Jesús y sus discípulos, y también se parece mucho a ese modelo porque Jesús era quien llevaba la palabra a esos 12 y les alimentaba, ¿verdad? Les alimentaba con la palabra, oraban los unos por los otros y podían hablar de temas de doctrina, temas más profundos de la palabra del Señor, que era tan importante, y podían profundizar. Esas son las famosas células, orando los unos por los otros en las células, sin lugar a dudas. También está la congregación. Podríamos decir que también son grupos de creyentes, pero más grandes. Estamos hablando de 20, de 25 o más. Pueden llegar a miles de, ¿verdad?, congregaciones, megacongregaciones, creo que le dicen así, mega iglesias, donde hay más, pero dice que no más de 200, ¿verdad? El grado de confraternidad a este nivel no llega a ser tan personal como el de la célula. Claro que sí. ¿A qué se refiere que no es tan personal? Bueno, sabemos que en esta estructura, pues un pastor no puede ministrar a los 200 personas que se reúnan, ¿verdad? Pero es un modelo donde se pueden reunir para alabar al Señor, para adorar al Señor y para llevar una palabra. Lo único es que no hay un contacto más personal como lo hay en la célula. Y número 3, está la celebración. Es cualquier número de creyentes, cuantas más personas se congregan, mayor la celebración. Todo es, en otras palabras, la celebración, podríamos decir, no sé si decirle celebración, pero podríamos utilizar otra palabra, pero celebración, podríamos decir un concierto, una campaña de miles de personas, donde el número no hay límite, no hay ningún tipo de estipulación ni nada por el estilo, sino que es un grupo de gente masiva que se reúne para fines de alabar y bendecir al Señor, para fines evangelísticos, y ahí prácticamente se comparte la palabra y también pues se evangeliza. Se pueden hacer muchas cosas, pero obviamente en este nivel ya no es un nivel personal, mucho menos que lo que viene siendo la congregación. Pero sí me parece que en los 3 niveles tienen su propósito importante, y me parece que aplica a la iglesia de hoy en día. Todos estos niveles son bíblicos y provechosos. Amén. Vamos a la última parte, que es el capítulo 12. Capítulo 12, que titula Sin bagaje cultural. Importante compartir la fe independientemente de qué cultura vengamos. Mira esto. Para levantar iglesias en otras culturas se requiere presentar el mensaje básico del evangelio sin ningún bagaje. Esa palabra bagaje contiene un significado muy lindo, muy importante. De una manera sencilla podríamos decir que es importante que compartamos el evangelio sin ningún prejuicio, sin ningún antecedente, sin ninguna información premeditada, sin ningún tipo, ¿verdad?, de contaminación de conocimiento, podríamos decir. O con otras palabras, yo no puedo presentar el evangelio como que esto es algo de los puertorriqueños. Soy puertorriqueño, nacido y criado en Puerto Rico, 24 años, por lo tanto, yo no puedo
presentar las buenas noticias de Jesús como que esto es algo de Puerto Rico, hablando solamente de cuestiones puertorriqueñas, usando palabras puertorriqueñas, podríamos decir, usando referencias puertorriqueñas. Si estoy en un país completamente extranjero, pues no sería una evangelización efectiva, porque ni me van a entender. Sí, comienzo a hablar bien rápido, así, sin detenerme, como hacemos nosotros allá en Puerto Rico, que comenzamos a hablar bien rápido y no mencionamos la R, la S. Y olvídese, mi hermano, que si yo empiezo a hablar como los puertorriqueños, mi hermano, usted no me va a entender. No me va a entender. ¿Por qué? Porque estoy trayendo un bagaje cultural a lo que estoy presentando. Por lo tanto, no puedo decir, no, mi hermano, lo que pasa es que yo soy puertorriqueño y así yo hablo, y así yo predico, y así yo presento el evangelio. No, mi hermano, si Dios lo llamó para ir a El Salvador, a Honduras, tenemos que conocer esa cultura y de manera efectiva llevar el evangelio con palabras que ellos entiendan, de un estilo, con una forma, ya que el Espíritu Santo nos comienza a dar esa herramienta tan importante para llevar entonces el mensaje. La evangelización del mundo requiere que la iglesia separe el mensaje del evangelio de toda contaminación, yo le llamo, cultural, que pudiera impedir que los creyentes y las iglesias se multipliquen. Amado, no podemos llevar el evangelio como nosotros queramos. El Espíritu Santo pondrá las palabras precisas en nuestros labios, sí. La unción viene del Espíritu Santo, sí. Amado, todo eso lo hace el Señor, pero recuerde algo. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Nuestra parte es estudiar la palabra, estudiar ese país. Tenemos que prepararnos. Conocer la comida, la cultura, su forma de hablar, su acento. Porque tú y yo amamos a ese pueblo. Ya Dios pone amor en nuestros corazones. Por lo tanto, tenemos que hacer nuestra parte. Mientras tanto, en el Antiguo Testamento, el acento está en lograr la uniformidad cultural a un solo pueblo santo, que ha sido escogido para servir a Yahvé. El énfasis en el Nuevo Testamento está en alcanzar la unidad que incorpore una gran diversidad cultural. Tan es así que en el día en que nació la iglesia, que se derramó sobre toda carne, cumpliendo lo que dice el libro de Joel capítulo 2, que cuando se derramó, el Espíritu en toda carne, no se fijan que en ese mismo día habían gente de diferentes países. ¿Por qué? Porque esa gente de diferentes países, habían llegado a Judá para celebrar precisamente el día de Pentecostés. Y había había gente de diferentes naciones. ¿Por qué sabemos esto? Porque cuando se derramó el Espíritu Santo, describe Hechos capítulo 2 que habían lenguas como de fuego en sus cabezas, pero también hablaban en lenguas que los escuchaban alrededor de aquella casa, que por cierto, el Espíritu Santo se derramó en una urbe, en una comunidad. No se derramó en el campo, no se derramó allá en las montañas porque ellos eran tan santos que tenían que vivir allá en las montañas. No, ellos estaban en medio de la ciudad, de la metrópolis, en una casa, en el aposento alto, y allí descendió el Espíritu Santo y comenzaron con estruendos a abrir su boca y hablaban en nuevas lenguas, y las lenguas eran lenguas humanas porque los que estaban alrededor decían: ¿cómo es que estos judíos, estos pescadores, gente sencilla, hablan en mi lengua, en mi dialecto? Por lo tanto, ese día el Espíritu Santo los capacitó para presentar las buenas nuevas en lenguas, en chino. Estoy dándote yo un ejemplo, ¿verdad? En lenguaje turco, en chino, en español, en inglés. Mire, mi hermano, en todas las lenguas que habían en ese tiempo, obviamente. Eso me deja a mí saber que para Dios era importante que todas las naciones escucharan
la verdad del evangelio, que no era un evangelio para los judíos, no era que la gente tenía que judaizarse, no, es que el evangelio saldría de allí, de este lugar, de un lugar sencillo, humilde, saldría el evangelio con poder, como explosión, como dinamita, para alcanzar a todas estas culturas. Y que estas culturas, no importa lenguaje, no importa cultura, no importa idioma, perdón, no importa costumbres, no importa lo que sea, ellos conocerían y escucharían del poder de Dios y reconocerían a Jesús como su Salvador, no importando dónde vivían. Por eso el mismo día que nació la iglesia se marcó la estrategia de que este evangelio no es para una cultura, que no haya acepción de personas, que esta evangelización es una evangelización mundial para todo pueblo, toda nación, toda cultura. No hay diferencia. Entendamos muy bien esto. Si usted conoció a Dios en El Salvador, amén, gloria a Dios. Pero el evangelio no es para El Salvador solamente, es para Honduras, es para Ecuador, es para Bolivia, es para Guatemala, porque no tiene fronteras, aleluya. Entonces, Pentecostés fue la señal, como acabo de explicar. En Antioquía había un problema. La iglesia asumió de forma natural que todos los cristianos serían buenos judíos. Pero con el surgimiento y desarrollo de la iglesia de Antioquía se formuló una gran pregunta. ¿Se debería exigir a todos los cristianos que se hicieran judíos? Como explicamos ya, no. Esa no fue la estrategia del Espíritu Santo. En otras palabras, no tienen que convertirse a una cultura. ¿Cómo podríamos aplicar eso al día de hoy? Fíjese, voy a decir algo un poquito maduro. Estamos en el nivel 2 de evangelismo, de evangelización mundial. Así que seamos entonces maduros. Escuche bien esto. Si estamos evangelizando a una persona en inglés, en español, si usted tiene, ¿verdad?, el don de la palabra y puede el conocimiento de predicar en inglés, de presentar a Jesús en inglés, que deberíamos practicarlo. Pues mira, mi amado hermano, si tenemos entonces esa habilidad, pues significa que no vamos a evangelizar solamente a los de español. Y vamos a negarle el evangelio a alguien que hable inglés. ¿Por qué? Porque habla inglés. No, mi hermano, tenemos que presentar el evangelio a quien Dios nos ponga de frente. Entonces, no solamente eso, vamos a aplicarlo al 2020 ahora. Dios nos pone a alguien de frente, vamos a decir que en español, lo evangelizamos con amor, conoce a Jesús, mire bien, lo invitamos a la iglesia, pues claro que sí, porque es parte del modelo, es parte del proceso. Tiene que venir a la iglesia a congregarse, a alimentarse, para empezar el proceso de discipulado, ¿verdad? Y formarse. Pero si la persona, mire esto, lo voy a decir con mucha madurez, si la persona no se siente o no encaja, vamos a decir así, ¿verdad?, comienza a venir, tiene sed de Dios, quiere ser parte del Señor, quizás la iglesia le queda lejos, quizás no se sienta cómodo en la iglesia, quizás ha venido varias veces con buena actitud, obediente porque conoció a Dios y está aprendiendo, pero expresa que quizás pues no se siente parte del Shaddai en Austin. Y se lo ha expresado a sus maestros, a sus líderes. Pues mire, mi hermano, ¿qué debemos nosotros tener? ¿Qué mentalidad debemos nosotros tener? Una mentalidad de reino, no una mentalidad solamente del Shaddai. Yo quiero ser cuidadoso con esto que voy a explicar. Tenemos que entender que este evangelio no es para que todos los perdidos de Austin lleguen a una sola iglesia del Shaddai. ¿Me entendió? Obviamente yo soy del Shaddai. Ahí Dios me sembró. Yo invito a la gente al Shaddai. Gloria al Señor, ese es mi trabajo. No solamente invitarlos, hay que discipularlos, visitarlos. Quiero decir que cuando comienza ese proceso hay gente que no se identifica o que le queda lejos o que siente que quizás no es su lugar y no se está nutriendo. Por lo tanto, con madurez, nivel 2, escuche bien, con madurez podemos orientar a esa oveja que está nutriéndose y le podemos decir, mire mi hermano, vamos a ayudarte a que busques otra congregación. ¿Por qué? Porque esto no es un tema de una congregación. Esto es un tema de que queremos que las almas permanezcan en Dios, permanezcan en la grey, permanezcan comiendo buen pasto,
pero rico, sabroso y que crezcan. ¿No sería una gran bendición que años luego podamos mirar atrás? Es más, nos encontremos a esta persona que estoy usando de ejemplo y que en el supermercado, allá en el súper, nos encontremos en una de las góndolas y nos saludemos y nos reconozcamos. Dios te bendiga, ¿cómo está? Amén, Dios le bendiga. Y que esa persona le diga a usted: gracias por haberme ayudado cuando comencé. Mira, soy maestro de escuela bíblica en esta iglesia, o soy maestro, o soy pastor, o estoy congregándome junto con mi familia en esta iglesia. Hermano, eso es motivo de grande gozo. El trabajo se hizo, porque la evangelización mundial no es de una iglesia, es una evangelización, o sea, es un alcance, es un movimiento, una explosión. Esto se trata del reino de Jesucristo y queremos que todos sean parte de esa viña. Hay muchos que evangelizaremos y serán parte de esta hermosa iglesia del Shaddai en Austin, preciosa. Una iglesia ungida, una iglesia que atiende al menesteroso, que atienda y escucha a todo aquel que entra por las puertas. Y lo recibimos con amor, porque nosotros somos gente de amor, ¿verdad que sí? Pero también somos gente madura que reconoce que cuando alguna persona que está viniendo no se siente bien y no encaja, lo vamos a ayudar a que siga pegado al cuerpo, aunque no esté en el Shaddai. Pues gloria a Dios, porque no se trata solamente de eso, se trata de que esté sembrado al cuerpo de Cristo. De eso es que se trata, que esté pegado al cuerpo de Jesucristo. Y eso es motivo de grande gozo y de grande paz a nuestros corazones. Así que tengamos eso en mente, que cuando estemos evangelizando, hay gente que nosotros hemos evangelizado, y yo he tenido la experiencia, que se han entregado al Señor y solamente hablan inglés. Y en la iglesia que me estaba congregando y era hispana, y no teníamos la comodidad, como sí la tiene el Shaddai, de establecer esa cultura bilingüe, ¿verdad? Que haya una traducción o algo. Entonces nos vimos a la necesidad de conectar con ministerios en inglés, para que cuando se convirtiera la gente, lo lleváramos a una iglesia en inglés donde ellos lo puedan discipular, porque la persona se sentía más cómoda escuchando el evangelio en su idioma. Así que nosotros no simplemente le decimos a la persona: te convertiste, no quieres venir a mi iglesia, pues nos vemos, quédate por allá. Señor, reprenda al diablo. No, de la mano lo tomamos y lo llevamos a la iglesia que tiene que ir, donde se sienta cómodo y se nutra. Esa es nuestra tarea. Esa es la evangelización mundial. Pablo había entendido claramente que la salvación era por gracia. Aquí está hablando del conflicto que se estableció entre lo que eran los judíos y los gentiles que se convertían. ¿Por qué? Porque se predicaba un evangelio donde la gente tenía que continuar con los rudimentos y con los ritos judíos, cuando verdaderamente el evangelio de Jesucristo era el evangelio de la gracia, que no era cultura, sino era cuestión de que toda carne conociera que Jesús, y a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, podíamos alcanzar salvación y vida eterna, y que nada más era necesario, solamente reconocer, confesar a Jesús como Salvador y vivir bajo esa gracia en obediencia a Él. Eso era lo que predicaba Pablo, y le costó mucho sufrimiento, porque muchos llevaban a la gente al judaísmo y no a Jesucristo. Importante que todo lo que usted y yo compartamos lleven a la gente ¿a qué? A ritos, a culturas, a iglesias solamente, no. A Jesucristo, que la gente conozca a Cristo primero y después sean sembrados en la iglesia local, que sean sembrados en la iglesia El Shaddai Austin, aleluya. Pero no sembremos a gente que no forcemos a nadie que no ha conocido a Jesús. Primero que conozca a Jesús y que después lo llevemos a la iglesia para que sean nutridos. En Hechos capítulo 15, del 10 al 11, habla: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Miren, mi hermano, este es el apóstol prendido, hablando. Dice: antes por la gracia del Señor Jesús creemos que seremos salvos, como también ellos.
Estos versículos resumen la verdad que Pedro había aprendido en Hechos 10, cuando Dios corrigió con firmeza sus prejuicios judíos. Que Dios nos libre de todo prejuicio que impide la evangelización mundial. Líbranos, Señor amado. Pedro estaba hablando a los cristianos judíos, pero sabemos que ese fue el enfoque que Dios le dio, pero Pablo hablaba a los gentiles. Aunque habían aceptado el evangelio de la gracia, todavía estaban profundamente comprometidos con las tradiciones y los ritos, que era lo que estábamos hablando. Para levantar iglesias en otras culturas se requiere presentar el mensaje básico del evangelio. En la página 211 hablas más en detalle sobre esto, pero ¿cuál sería el evangelio básico? Porque básico no significa que no es importante. Yo diría que es fundamental. Básico, o yo diría el evangelio, pero el fundamento, Cristo. El evangelio, aquí el protagonista es Cristo. Y que su sangre nos salva, nos limpia y nos lava de todo pecado. El ejemplo clásico que podemos usar para esto que acabamos de explicar es el ladrón que murió al lado en la cruz, crucificado al lado de Jesucristo. Habían dos. Uno no reconoció al Hijo de Dios. Se perdió lamentablemente. Ese cuadro, ¿verdad? Tanto que nos habla. El otro reconoció al Hijo de Dios y dijo que Él era el justo. Tuvo fe. Y su fe en Jesús lo salvó. ¿Y cuál fue la expresión que dijo, ¿verdad? La expresión que utilizó Jesús cuando escuchó la fe de este hombre? O le dijo así: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no había sido miembro de iglesia. Ese hombre no era ni judío, ni cultura judía, ni rito judío, ni tampoco era parte de la iglesia, ni membresía, no tuvo ministerio, no fue a ninguna actividad de hombres, ni damas, ni de familia, nada. Ese hombre creyó en Jesús, puso su fe en Jesús, y cuando murió, minutos o horas más tarde, en ese mismo instante se fue al cielo, donde tú y yo también vamos a ir. Por lo tanto, aquí lo importante es que la evangelización mundial se trata de Jesús. No se trata de movimientos conciliares, no se trata de movimientos eclesiásticos, no se trata de teorías humanas, se trata de Jesús. El poder de Dios que se derrama en la iglesia, y la iglesia bajo la unción, ay Dios mío, del Espíritu Santo de Dios, sale a llevar las buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena nueva que presenta? Que aquí le dice básico o fundamental, diría yo. Jesús salva. ¿De qué? Del pecado. Jesús te limpia. Jesús te restaura. Jesús escribe tu nombre en el libro de la vida. Mi hermano, no te salga de ese mensaje principal. Jesús salva. Ya, no hay otro intermediario. No hay otra. Me encanta la serie que se está llevando a cabo en este mes. Una pena que estemos viviendo todo esto. Pero es una serie fundamental de cristología, donde habla de la figura de Jesús, que la pastora Maribel, con tanta unción y poder, lo está presentando, ungida por el Señor ciertamente, como la pastora está trayendo esta serie de predicaciones, donde enfoca a la iglesia a mirar a Cristo. Y no solamente eso, sino a entender el ministerio de Jesucristo antes, ahora y en el futuro. La figura de Jesús central y fundamental. No se equivoque, mi amado hermano. No presente historietas ni cuentos de camino, ni positivismo, demasiado positivismo, ni motivacionales, ni mensajes de motivación, de siéntete bien. Nosotros no somos psicólogos, ni queremos serlo. A lo mejor usted sí. Le sugiero que sea un psicólogo cristiano. Nosotros somos iglesia. ¿Y de qué habla la iglesia? De quien nos instituyó iglesia, Jesús. Alabado el nombre poderoso de Jesús. No hay otro mensaje, mi amado hermano. Jesús. Entonces, seguimos.
Cualquiera que no sea capaz de presentar el evangelio sin bagaje, sin contaminación y de aceptar a personas de culturas muy diferentes, tendrá problemas en comunicar el evangelio en otras culturas. Tendrá problemas, podríamos decir problemas. Pues sí, tendrá problemas en presentar el evangelio, pero creo que también esa persona debe de preguntarle al Espíritu Santo el por qué está teniendo problemas en presentar el evangelio sin bagaje, sin contaminación cultural. Porque si la figura principal, amados, si la figura principal en el corazón de todo cristiano es Cristo, ¿cómo es que no vamos a hablar, cómo es que no hablaremos de Jesús si Él es la figura central? Entonces, hemos hablado de varias cosas, hemos hablado ya a un nivel un poquito más elevado en cuanto a lo que es la evangelización. Hablamos de lo que era la iglesia, hablamos de los ministerios, hablamos de cómo el modelo que usó Pablo para levantar iglesias. Se habló de la cultura, ¿verdad? De la estrategia también de lo que es evangelizar en los lugares urbanos. Y ahora estamos finalizando, ¿verdad?, con lo que es de presentar el evangelio en diferentes culturas. Y es tan importante. He visto la mano de Dios en nuestras vidas, cómo nos ha llevado a El Salvador, como he explicado anteriormente. Yo no parezco salvadoreño, no hablo como ellos, pero desde el 2014 ya estoy viajando a El Salvador y lo digo porque amo a ese pueblo. Estamos ya en un nivel donde amo a esa gente, extraño viajar a El Salvador, me hacen falta. Me identifico con ellos, son como parte de mi familia. Tenemos gente en el Ministerio de Esperanza Viva que Dios nos ha dado, que son de El Salvador y nos ayudan tanto a trabajar. Yo creo que todo eso lo pone el Espíritu Santo en nuestros corazones. Rompe barreras, rompe estigmas, rompe pensamientos humanos y nos enfoca en el verdadero puro evangelio, que es Jesús presentado en otras naciones. Si tú quieres ser parte de lo que Dios va a estar haciendo ahora, en medio del pánico que se está viviendo, de la incertidumbre y de tantas cosas terribles que se están viviendo, si tú quieres ser parte de lo grande y lo maravilloso que va a ser Jesús en este tiempo, tenemos que entender que aquí no hay fronteras, que aquí no hay limitaciones, que aquí no hay una diferencia entre alto, bajito, gordito, flaco, formas de hablar. No. En Cristo somos nueva criatura. En Cristo hablamos el lenguaje del cielo. ¿Cuál es ese lenguaje? Evangelización. Que Jesús salva, sana y viene pronto. Y no importa si fuimos nacidos en Argentina o en la China roja, mi amado hermano, el mensaje no cambia. Jesús salva, Jesús te limpia, te salva, te restaura, te sana y viene pronto. ¿No crees que estos tiempos que estamos viviendo gritan y dicen que Jesús viene pronto? Aprovechemos estos tiempos. Compartía yo en estos días con la pastora Maribel y ella también lo compartía, obviamente desde el altar, que verdaderamente estamos en tiempos bien difíciles, pero estamos en tiempos que son de oportunidad. Para nosotros la iglesia, verdadera iglesia que está injertada en lo que es la comunidad, estamos en tiempos muy hermosos para llevar el evangelio, el mensaje puro del evangelio, que Jesucristo es nuestro Salvador. Así que aprovechemos, amados, no permitamos que la ansiedad toque nuestra alma, no permitamos que la falta de paz toque nuestras moradas. Enfoquémonos en estudiar la palabra, enfoquémonos en lo que es la lectura de la Biblia, el ayuno, la oración. Confieso que yo mismo me he envuelto en tantas cosas y me he alejado de lo que es el ayuno, por ejemplo, y hasta yo diría en la oración, porque siento que meditaba yo hoy en esto, siento que puedo orar más. Eso soy yo, ¿verdad?, que comparto mi corazón con ustedes. Así que vamos a enfocarnos nuevamente en eso, porque si nos enfocamos en eso, estoy convencido de que Dios pondrá propósito en nuestros corazones y seremos antorchas en medio de las tinieblas. Seremos sal de la tierra ahora
que está desabrida la tierra. Seremos luz en medio de las tinieblas. Seremos la voz profética del 2020 que le diremos a las naciones, Downtown Austin y las naciones, que Jesús viene pronto. Ven, corre a Él antes que sea demasiado tarde. Así que, hermanos, hagamos una oración. Ya yo con esto cubrí los 4 capítulos que correspondían a la clase de hoy. Recuerden que en la página de internet de Facebook, El Shaddai Austin, podrás encontrar más información. Se está compartiendo mucha información valiosa, videos. La pastora recientemente subió un video explicando de que los servicios serán a través de las redes sociales. Vamos a conectarnos, vamos a apoyar todos estos esfuerzos que la iglesia está haciendo. Les exhortamos a que usted comparta en su página de Facebook todos estos videos preciosos, compártelo para que otras vidas también conozcan. Quizás esa es la herramienta evangelística que Dios ha puesto en tus manos. Vamos a usarla. Cuando la iglesia, la pastora, hay un servicio, pues mire, comparte ese servicio en su página para que otros también reciban la palabra y que sean evangelizados. Así que vamos a enfocarnos en eso, vamos a comunicarnos. Si usted está enfrentando algún problema, alguna tribulación, necesita oración, no pelee las batallas solo. Comuníquese con sus líderes, comuníquese con la pastora, comuníquense con alguien, comuníquese con este servidor, con el que usted quiera, por las redes sociales, llame por teléfono, mande un texto, en fin, comuníquese con alguien, no pelee la batalla solo. Estamos aquí para ayudarle, para servirle y para orar los unos a los otros, los unos por los otros. Así que, mi hermano, me despido con una oración y será hasta el próximo miércoles. No se olvide que esta clase se repite el día sábado. Los estudiantes del día sábado pueden ver esta grabación. Ahí está el material de esta sección. Y los esperamos, sintonice por aquí, por Facebook Live, el próximo miércoles a las 7, donde vamos a estar ya cubriendo la última parte, los últimos 4 capítulos de los 16 principios de la evangelización mundial, que no te lo puedes perder. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este momento tan lindo y tan especial que nos ha permitido vivir. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es pan de vida. Tu palabra, Señor, oh Dios, es alimento a nuestro espíritu. Señor, te pedimos que nos enfoques, que nos ayudes en estos tiempos a mantenernos en oración, a mantenernos buscando, a mantenernos enfocados, que hay una tarea por hacer. Señor, quita de nosotros todo bagaje, toda contaminación. Ayúdanos para que podamos evangelizar, para que podamos ser de bendición a otros, para que podamos compartir el evangelio puro que es Cristo Jesús, para que las vidas vengan en pos de ti. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. No sé por cuál necesidad estarán pasando, no sé si hay una incertidumbre, no sé qué tendrán en sus corazones, pero sí yo sé de que tu poder se manifiesta en sus vidas. Y ahora mismo enviamos una palabra de poder, de fortaleza, así como lo hizo el apóstol Pablo. Padre, fortalecemos a nuestros hermanos con una palabra de paz, con una palabra de seguridad y de fe, de que nuestro Cristo no nos fallará. Jesús no fallará. Él prometió estar con nosotros hasta el fin y yo lo he de creer. Yo creo en Jesús. Creo en su palabra y creo que Él no me ha abandonado ni abandonará a los míos. Yo podré tropezar, me podré equivocar, pero mi Cristo me levanta, me limpia y me da esperanza. Y en Él yo me refugiaré. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos y te damos gracias por tu presencia y por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, amados hermanos, será hasta la próxima. Me parece que no me tomé las 2 horas, así que celebre, gócese. Normalmente estamos hasta casi las 9:10 dando la clase. Comparta este tiempo con su familia, disfruten. El evangelio es de familia. Que la paz de Dios reine en sus casas. Será hasta la próxima. Recuerden que estamos en el nivel 2, evangelización mundial, 3ª sección. Esta ha sido ya el fin de la 3ª sección. Próximo miércoles estaremos cubriendo la 4ª. Dios te bendiga, Dios te guarde y en victoria con Cristo.